Hay personas que les molesta cuando se dicen las cosas con claridad eh, y se denuncian las estafas y los fraudes que se cometen en nombre de cualquier causa que aparentemente puede ser justa. Hay personas que les disgusta, por ejemplo, el discurso, las propuestas que hacen personas, dirigentes políticos como Alberto Franceschi, como Pablo Aure, personas, por ejemplo, como Wilfredo Bello, quienes venimos planteando no por gusto, no por capricho, denuncias del fraude y de la estafa que comete la falsa oposición. Y los hemos llamado la falsa oposición porque han venido de manera sistemática, reiterada y sin ningún tipo de vergüenza, cometiendo engaño tras engaño en nombre de una supuesta lucha para sacar al régimen, pero con una cadena de errores que ya lleva prácticamente 20 años. Ha sido una larga historia de errores, de desaciertos, de inconsecuencias y de traiciones, de engaños cuando se hacen, por ejemplo, negociaciones que ellos mismos niegan, cuando se hacen jugadas para repartirse a cargos burocráticos, por ejemplo, cuando se repartían los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia y cuando inclusive de manera milagrosa, producto de esos pactos políticos, aparecen personas favorecidas por el régimen o cuando vemos que hay dirigentes políticos que son prácticamente intocables, aunque son y se califican como personas de la oposición. Este ataque es necesario. Esta campaña para denunciar el fraude y la estafa que comete la MUD es necesaria porque el papel de la MUD ha sido realmente desalentador. Su función para colaborar con el régimen ha sido confundir a la gente, crear falsas expectativas electorales y ahora, de manera oportunista, la MUD asume una supuesta política de abstención que no es tal, porque la única política que está haciendo la MUD y su Frente Amplio en este momento es simplemente una política de brazos cruzados. El país está incendiado, la gente está en la calle, indignada, protestando, y el Frente Amplio de la MUD está tratando de decidir cuál es su línea política. Los políticos de la MUD aún no resuelven si van a apoyar la candidatura de Henry Falcón o no. Y el apéndice de la MUD, que es el Frente Amplio, integrado por dirigentes políticos que se hacen pasar por supuestos dirigentes gremiales y sociales, están tratando de ver cómo ellos se involucran, se confunden, se inmiscuyen en las protestas que están ocurriendo en toda Venezuela para tratar de controlarlas y con el único objetivo de sacarle el provecho político para decir y reivindicar que son iniciativas de esa falsa oposición y de ese Frente Amplio que lo único que persigue es lavarle la cara a la MUD. Todos estos días, estas últimas semanas, hemos visto cómo sin la intervención de la MUD se han realizado extraordinarias protestas en forma espontánea. La gente se ha organizado, ha salido a la calle a luchar por cosas concretas, a luchar, por ejemplo, para derrocar a la tiranía, para sacar por la fuerza al régimen de Maduro. La gente está en la calle luchando para conseguir comida, para conseguir medicinas, para tratar de recuperar la República. Y hoy entonces se aparece el Frente Amplio de la MUD, una vez más con una convocatoria para el día de mañana, para el 27 de abril, tratando de decir que van a iniciar una serie de protestas. Una vez más regresan las protestas en horario de oficina, las protestas de 2 horas, como lo dijo la Mesa de la Unidad en sus redes sociales, pero sobre todo una protesta sin sentido, una protesta hueca, vacía, sin consignas y sin tesis política. Una protesta donde ni siquiera se involucra y se invoca la necesidad inmediata de derrocar la tiranía. Entonces estamos, una vez más, frente a uno de esos engaños que habitualmente ya nos tiene acostumbrada
el Frente Amplio de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, con el único objetivo de tratar de sacarle algún tipo de provecho a la grave situación política que tiene el país. Nuestro deber no es jugar a la falsa unidad. Nuestro deber es denunciar esta falsa oposición porque su efecto tóxico y nocivo se hace ver, está a la vista de todos nosotros a lo largo de estos 19 años. La protesta que está convocando para mañana el Frente Amplio de la MUD no es otra cosa sino una jugada inspirada en el mayor y en el más absoluto oportunismo, porque ellos creen que necesitan hacer algo y quieren justificarse ante el país. En este momento, lo importante es seguir adelante con nuestra campaña por la abstención activa, por la abstención militante y, por supuesto, seguir alentando esas protestas genuinas, espontáneas, que están ocurriendo en diferentes puntos del país. No es posible que nos vayamos a confundir, por ejemplo, con esas convocatorias que están haciendo para mañana, simplemente con el propósito de darle tribuna y fotos en las redes sociales a los viejos dirigentes y lamentablemente a los nuevos dirigentes, a los nuevos retoños de estos líderes inspirados en la más absoluta mediocridad. Para mañana, por supuesto, Venezuela seguirá en la calle, pero no para ir a la cola de quienes están convocando protestas en horario de oficina y en bailantas o de una manera totalmente desconectada con la realidad, sino para seguir en la calle con una propuesta y con una consigna concreta, que es derrocar la narcotiranía. Quien salga mañana simplemente inspirado en una convocatoria banal, abstracta, de luchar supuestamente contra la crisis, es simplemente una persona que se presta para el juego colaboracionista de este supuesto Frente Amplio de la MUD. Las protestas deben tener un contenido y un sentido. Para nosotros, la protesta tiene el propósito de destruir al Estado chavista y poder reconstruir una nueva república inspirada en leyes y para el beneficio de ciudadanos libres.